Quiero compartir hoy día acerca del arrepentimiento que trae vida. Y para esto, para poder compartir acerca de este texto, yo voy a leer Lucas, el capítulo 13, y lo voy a leer desde el verso 1 al 9. Y luego me gustaría poder navegar en la palabra juntos. ¿Amén? Me encanta esa palabra navegar, o también bucear. Vamos a meternos por todas partes ahí para poder comprender lo que Dios tiene. Y permítame leer, Lucas 13 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola, y con esa parábola quiero terminar. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Dice. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y así, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. Padre, te damos gracias, Señor, porque esa es tu palabra. Es viva y eficaz, es más poderosa que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor, aún los tuétanos y las coyunturas, Señor. Discierne lo que hay en nuestro corazón, discierne lo que hay en nuestros pensamientos. Permite que esta palabra, Señor, penetre en nosotros, Señor, y dé el fruto por lo cual tú la has enviado, Señor. Que esta palabra nos hable un espíritu de sabiduría, revelación, entendimiento, Señor, de las cosas espirituales, lo que tú quieres hacer, Señor, de tus planes, de lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, me llamó mucho la atención esta historia, porque ciertamente dice que estaban allí unos hombres, algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, vamos a ir verso por verso y vamos a ir al verso 1. Aquí la Biblia, la palabra, nos está mencionando, para los que están escuchando, los que están viendo por internet, también les damos la bienvenida. Aquí se menciona a unos galileos que fueron asesinados por Pilato mientras ellos estaban ofreciendo sacrificios. ¿Dónde se ofrecían los sacrificios? En el templo de Dios. Dice que estos galileos fueron asesinados por Pilato mientras se ofrecían los sacrificios. Aparentemente, no lo sabemos porque la historia no registra mucho acerca de ello, y en la palabra no se escribe mucho. Josefo tampoco escribe acerca de él, pero Pilato había condenado a muerte a varios galileos cuando no estaban ofreciendo sacrificios rituales en Jerusalén. Pero no se da ninguna explicación de las razones que tuvo para hacerlo. Se dice que los mató estando ellos ofreciendo sacrificio. Es decir, si lo traducimos a nuestro tiempo, estando en la iglesia. Disculpen la comparación. Quizás transgredieron la ley romana, no lo sabemos. O cometieron algún delito grave, posiblemente, provocando una reacción sanguinaria de parte de Pilato. Pero a Pilato, como él era una persona que no religiosa, no entendida en las cosas del reino, no le importó dónde ellos estuvieran, sino que cuando tuvo ocasión de verlos, mandó a matarlos, y fueron asesinados cuando ellos estaban ofreciendo sacrificio. Entonces, vienen a Jesús y le traen esta noticia, esta novedad de lo que está pasando,
Y obviamente, ¿cuántos saben que Jesús conoce todo? Que a Él no puede ser engañado. Además, Él conoce cómo está nuestro corazón, cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque, hermanos, somos libres en Cristo. ¿Sabe lo que significa ser libre en Cristo? Significa que usted puede ser usted mismo, sin impostar nada, sin impostar a nadie, sin aparentar nada. Usted no necesita mostrar una apariencia. Usted puede ser tal cual es delante del Señor. Amén. Pero el Señor aquí lo que está haciendo, Él va a traer una enseñanza a ellos. Y respondiendo Jesús, en el verso 2 le dijo, y comienza a interactuar: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Él conoce el pensamiento de ellos. Amén. Él conoce el pensamiento de estas personas que le están trayendo la noticia al Señor Jesús. Pero Él en todo momento está trayendo una enseñanza, y siempre el Señor va a tratar de desnudar lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros mismos podamos ver la intención nuestra. Porque quiero decirles algo: muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero cometemos intenciones vanas, malas en nuestro ser, o de juicio, porque la tendencia del ser humano siempre es a juzgar a los demás. Entonces, los judíos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban atribuyendo el sufrimiento, ellos atribuían el sufrimiento de la gente al pecado. O sea, el problema del hombre es el pecado. ¿Cuántos sabemos que es así? Pero el hombre nace siendo pecador. Amén. El problema del hombre, la naturaleza de pecado, es un fruto que nosotros de todas maneras vamos a ver manifiesto en cualquier persona. Ya sabemos, para hacer un ejemplo sencillo, que los niños no necesitamos enseñarles a hacer el mal, aunque también pueden imitar a hacer el mal, pero tenemos que enseñarles a hacer lo que es correcto, ¿verdad? Entonces, los judíos atribuían el sufrimiento individual al pecado individual. Los judíos consideraron que la suerte que estaban viviendo estos galileos fue como un castigo de Dios, porque ellos fueron asesinados dentro del mismo templo, o sea, ofreciendo sacrificios. No dice en el templo, pero dice que ellos fueron asesinados mientras estaban ofreciendo sacrificio. Entonces los judíos atribuían, y había un pensamiento en ellos, que cada persona, ellos atribuían que ellos estaban siendo castigados por Dios. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos que hoy hay un montón de gente en este mundo viviendo llena de maldad? ¿Sí o no? Hay gente llena de perversión, que viven cómodos y no son castigados. Parece que tuvieran éxito, parece que las cosas les hicieran bien, que les fueran bien, perdón. Eso incluye a todo tipo de personas. La corrupción del hombre está en la persona. Muchos de ellos pensaban así, pero el Señor les va a mostrar. Pero ellos pensaban así, y los que murieron al caer la torre de Siloé, posiblemente para los religiosos de la época, porque en el pórtico de Siloé había un estanque. No sé si recuerdan ustedes la palabra, pero estos hombres que estaban trabajando en el pórtico, dice que este pórtico se cayó, y cuando se cayó murieron 18 personas. Y posiblemente los judíos también atribuían que eso también era castigo de Dios, por rebelarse contra el pueblo de Dios, por servir a un reino, por trabajar para Roma. Por ejemplo, un fariseo diría que ellos buscaron la muerte por rebelarse contra su propio pueblo. Para todo había una explicación, ¿verdad? Los celotes, que era un grupo antirromano y era un grupo más pequeño, ellos manifestarían que los obreros del acueducto merecían morir por cooperar con el reino de Roma, con el imperio romano. Pero hermanos, vamos a ver acá la maravilla de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos va a aclarar acá, y Él nos va a aclarar que ni los galileos ni los obreros debieran ocuparse por su calamidad. Ellos estaban pensando, siempre estaban mirando la paja en el ojo ajeno. Hermanos,
Jesús cuando mira a la gente la mira con misericordia, aún a la misma iglesia. Y con esto yo no estoy diciendo más allá de lo que deba decir. Amén. ¿Cuántos me aman? Si no me ama, ámeme, por favor. Yo le quiero un montón. Pero yo tengo que decirle, nosotros tenemos que mirar al mundo con misericordia y aún a la misma iglesia también con misericordia cuando no hay entendimiento de lo que es su evangelio y de lo que Él quiere establecer, de lo que Él quiere hacer. Nosotros en nuestra escala de valores podemos diferenciar un acto grave de un acto menor. Así lo establece, por ejemplo, nuestra ley, ¿no? La ley establece niveles de delitos, de crímenes, de infracciones que se dan. Pero delante de Dios, usted tiene que saber que no existe pecado ni grande ni pequeño. Todos están igual delante del Señor. No hay diferencia. Para Él, pecado es pecado. Por eso mismo, el Señor Jesús enfatiza una enseñanza en ellos de que cada uno debería preocuparse de sí mismo, porque un día habrá un día de juicio. Mientras estaba meditando yo en esta palabra, el Señor traía a mi corazón lo que dice en Eclesiastés: más vale ir a un entierro que a una fiesta, dice en la traducción lenguaje actual, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Y cuando el hombre ve lo vulnerable que es la vida, uno se da cuenta, y esto nos sirve para mirarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos, en vez de mirar lo que está pasando en otros. El gran problema es que muchos en esa época, como hoy en día, mucha gente se cree buena y justa. Y cuando una persona se siente en un peldaño que está superior a otro que está en otro peldaño, es la apariencia nada más. Amén. Es la apariencia nada más. Que un peldaño que está, uno podría sentirse superior y se cree con autoridad. Lo cual no implica que no la tenga. Pero el gran problema de muchos es que ellos se creían buenos y justos, y eso hacía que ellos mirasen a otros con otros ojos, con crítica, juzgando a otros, o como lo dijo el Señor Jesús, mirando la paja en el ojo ajeno, como lo dice la Biblia en Lucas 6:42. Y me gusta este pasaje que está en Lucas, porque lo dice de esta manera. Ahorita que llegamos ahí, lo vamos a leer juntos. Y él lo dice, ¿no? O ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Nosotros fuimos educados en la palabra pensando, antes que mires la paja en el ojo ajeno, mira el bosque que tienes dentro. Ustedes saben, es más que una viga, ¿verdad? Dice, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vemos en el Señor Jesús siempre una actitud de misericordia, de amor. Él no está haciendo ningún tipo de clasificación ni de selección. Por eso es que dice, ¿no? Y vuelvo a leer el verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Él sabía lo que ellos estaban pensando. Y en el verso 3 les dice: os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si el hombre no se arrepiente, va a perecer. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo esto? Porque Él puede ver la raíz del problema, la naturaleza del hombre caído. ¿Qué es lo que ve Jesús? ¿El problema? ¿Está mirando como todo el mundo está mirando? Todo el mundo está evaluando. No, es que ¿qué habrá hecho para que le pase esto otro? Y así miramos, ¿o no? Bueno, pasa en otras iglesias, amén. Usted no. Usted está aprendiendo a mirar conforme a los ojos del Evangelio, amén.
No antes si no os arrepentís, dice, todos pereceréis igualmente. Él está mirando la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema del hombre? La raíz del problema no tiene nada que ver con su comportamiento. El comportamiento del hombre es consecuencia de su naturaleza. Si el hombre está separado de Dios y espiritualmente está sometido a Satanás, si no tiene a Dios en su vida, ¿qué podemos esperar de él? ¿Podemos esperar algo bueno? No podemos esperar nada bueno. Pero el Señor vino a solucionar ese problema. Y lo que ellos no están viendo es que Él es la respuesta a ese problema. Pero nosotros, el ser humano, insiste en dejarse llevar por las apariencias. Juzga lo que ve y evalúa de acuerdo a su sistema de creencias. El hombre juzga siempre la apariencia. Por eso es que cuando Dios le habló a Samuel, cuando fue a buscar al rey David, él dijo, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre solamente mira la apariencia. Y hermanos, mucha gente puede ser experta aparentando cosas, ¿verdad? La mayoría de nosotros mostramos lo mejor de nosotros. ¿Quién quiere mostrarse mal ante el resto? Nadie, ¿verdad? Pero el hombre insiste en dejarse llevar por las apariencias, juzga lo que ve y evalúa de acuerdo a su sistema de creencias. Por más apariencia de piedad que tenga o por más bíblico que parezca, solo hay una solución y el Señor Jesús lo dijo. No antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que ellos no pueden ver es que Cristo es el camino al arrepentimiento y no lo pueden ver ahí, pero Jesús les está mostrando porque Él cumple con todos los requisitos de las profecías. Las más de 300 profecías que hablan acerca de Él, ellos las conocían. ¿Cómo lo sabemos? Porque momentos antes les dijo hipócritas. En el capítulo 12 de Lucas le dice, ¿saben ustedes distinguir cuando hay nubes y si va a llover o no va a llover? Saben hacer esa distinción y no pueden identificar que yo soy el Mesías. No lo dijo literalmente así, pero todas las profecías y todas las evidencias señalaban a Él como el Mesías, pero ellos no lo estaban viendo. Por eso es que el Señor en esta parte lo que les está diciendo, no antes si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Y fue el verso 4, dice, o aquellos 18, dice, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Hizo la comparación de estos 18 hombres que estaban trabajando en la construcción, en la edificación de una torre, y los comparó con estos hombres que no sabemos cuál fue su delito, pero que fueron asesinados cuando estaban yendo a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Qué habrá hecho este? Porque eso es lo primero que viene a nuestra mente. Pero él dijo, ya, esos posiblemente cometieron el delito ante Pilato. No sabemos cuál fue su crimen, pero vemos lo sanguinario que fue Pilato, que mandó a matarlos, y probablemente la sangre de ellos se mezcló con la sangre, porque con la sangre de los sacrificios que ellos hacían, esto fue inmundo para ellos. Hizo esa comparación con la comparación de estos hombres que estaban trabajando. Para Cristo no había diferencia entre ellos y aquellos. Ambos tenían el mismo problema. ¿Cuál es el problema del hombre? Que está separado de Dios, está bajo pecado, está oprimido por Satanás y vive, lamentablemente vive lo que el reino de este mundo quiere. El reino de este mundo, Satanás lo único que quiere es destruir al hombre. Quiere destruirlo. Satanás quiere destruir al hombre. Ellos están viviendo la consecuencia de su condición. Y Jesús no está marcando ninguna diferencia entre uno y otro. Por eso dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató.
¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Porque él conocía el pensamiento de juicio que había en ellos. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? El día jueves yo compartí acerca de Jesús, la luz de este mundo, y citábamos el libro de Isaías, capítulo 50, el verso 10. Y en el verso 10 el Señor muestra la misericordia de Dios de aquellos que comienzan a confiar en el Señor y no confían en su propia tea, en su propia antorcha. Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y en el verso 11 dice algo totalmente diferente. Dice: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. ¿Qué significa encender fuego? La tea es una antorcha. ¿Y la antorcha para qué servía? Para guiar nuestro camino. Pero lo que él está diciendo acá es que hay mucha gente que anda a la luz de su propio fuego, que ellos mismos han creado, han desarrollado. Y cuando tú tienes tu propio fuego, tu propia luz, tu propia concepción del mundo, tu propia concepción del Evangelio, tu propia concepción de las cosas como las estás viendo, como el mundo te ha enseñado, es difícil que cuando viene la luz del Evangelio la rechazan, porque tienen su propia luz. Que haya un aguacero para que apague esa antorcha, ¿verdad? Que venga la lluvia para que apague esa antorcha, para que esa persona pueda seguir la luz verdadera, que es la luz de Cristo. Y por eso es que a veces nuestra oración es: Señor, trae entendimiento. A veces eso es: Señor, oprímelos. Señor, si es necesario que se golpeen, pero que vean. Si es necesario que se caigan, pero que vean. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Entonces, acá la palabra nos está hablando de que el hombre, cuando camina en su propia luz, y cuando uno transcurre en su vida, uno no se da cuenta, pero uno construye su propia luz. No importa la cultura de la que venga, no importa los estudios que tengan, y algunos sus antorchas son sus estudios, sus logros, el dinero, pueden ser N cosas, pero eso lo sostiene. Pero ¿cuánto dura el fuego de una antorcha? Ahora, el Señor aquí, ¿qué está haciendo? Él está trayendo la diferencia. Todos ellos saben que las Escrituras hablan acerca de Él, pero tienen sus dudas en sus corazones. El enemigo no deja que vean que Él es el Mesías, que Él es la respuesta a su problema. Y por eso el Señor dice: no os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, no importa si están en el templo, no importa si están trabajando, no importa en el lugar donde estén, sin Cristo todos van a perecer igualmente. Por eso es que Él establece el punto de partida. ¿Y el punto de partida cuál es? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer nuestra condición delante de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? Lo necesitado que estamos de Él. Aquí el Señor está poniendo a todos en el mismo nivel, en el mismo plano. Pues el problema del hombre, ya lo conocemos, que nace separado de Dios y por lo tanto ya está bajo condenación. Y Él está mostrando porque ellos están diciendo, y como los discípulos en Juan 9, ¿y qué hizo no? ¿Por qué nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Porque existe, y el Señor tenía que erradicar esa cultura que a veces nosotros tenemos y que queremos mezclar sin darnos cuenta, la mezclamos con el Evangelio. ¿Me dejo entender? Entonces, vemos acá que Jesús les insta que en lugar de especular, de mirar sobre la culpabilidad o no de estos hombres, ellos deberían de considerar su condición como estaba.
Por eso lo llama al arrepentimiento. Y como no están entendiendo su condición, les habla la parábola que viene a continuación. Para que ellos y nosotros entendamos mejor, el Señor dijo esta parábola. Y Él habló. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué dice? ¿Lo halló? No lo halló. ¿Lo tienen en pantalla? No, no lo tienen en pantalla. Sí lo tienen en pantalla, ¿verdad? Y no lo halló. Verso 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Si bien es cierto, esta parábola se aplica al pueblo de Israel, porque Él esperaba, el Señor Jesús, ¿para qué vino? Vino a cumplir su propósito, pero Él esperaba que los judíos reconocieran que Él era el Mesías. Y que ellos, como muchos, así como lo dijo la samaritana: vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho quién soy yo, ¿no? Así como ella y así como algunos otros pequeños que comenzaron a manifestar la gloria de Dios. Yo no sé si es pecador, dijo el ciego en Juan 9. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Si bien es cierto, esta parábola de la higuera se aplica a Israel, pero para nosotros, los que hemos sido llamados, también es una reflexión a lo que estamos haciendo y cómo estamos reaccionando con el Evangelio en nuestros corazones y en nuestras vidas. El pueblo judío tenía todas las señales claras para saber perfectamente que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Cristo. Por todas las profecías que se habían dado. Amén. Ahora, la higuera describe de una forma metafórica a Israel, pero también describe el comportamiento y los frutos naturales que debe dar una iglesia fundamentada en el Evangelio. Yo no tengo que orar para que un manzano dé manzanas. ¿Tengo que orar para eso? ¿El manzano qué va a dar? Manzanas. ¿Por qué? Porque su raíz, la raíz de su semilla, la esencia de lo que es, me va a mostrar lo que es, sí o sí, ¿verdad? Entonces, el dueño de esta viña ellos esperaban el crecimiento de la higuera hasta los 3 años. Crecía a los 3 años y tenía 3 años para dar fruto. Tenía 3 años para dar fruto. O sea, había una espera de 3 años para que esa higuera comience a dar fruto. Pero esta no daba fruto. Por eso vino y quería cortarla. ¿Me dejo entender? O sea, ¿cuántos años ahora tenía la higuera? 6 años. Por si acaso los años son relativos. Amén. O sea, no me refiero literalmente con la higuera es así, pero me refiero a que tengan cuidado de transponerlo o aplicarlo. Amén. Dice, y eso es lo que ellos esperaban, ¿no? Pero Cristo lo que está enfatizando en el texto antes es que no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Quiénes van a aparecer? ¿Qué árboles van a ser cortados? Los que no dan fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Evangelio. ¿Qué árboles van a ser cortados? Los que no dan fruto. Porque eso es lo que dice. No antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero ¿qué es arrepentimiento? ¿Es sentirme mal?
el arrepentimiento no es otra cosa que reconocer nuestra condición delante de Dios, de lo perdido que estamos sin Él. El arrepentimiento es un llamado a cambiar nuestra manera de pensar. No antes, si no cambian su manera de pensar, todos pereceréis igualmente. Porque Él está hablando de la higuera. Ahora está poniendo como ejemplo la higuera, que Él vino por fruto. Él vino hacia la higuera para que le dé fruto. ¿Pero acaso Israel se encargó de propagar el Evangelio? Ellos sí estaban esperando al Mesías, pero ellos cada uno, como lo veíamos en Isaías 50:11, habían hecho una lumbrera de su religión y tenían una forma de ver las cosas conforme a su propio criterio, fuera del de Dios. Pero el Señor en su misericordia está ahí con ellos. Amén. Él está ahí. Por eso es que aquí Cristo enfatiza que si no se arrepienten, no pueden dar frutos. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar y ver las cosas como Dios quiere que nosotros comencemos a verlas. Israel era el testigo visible de Dios en la tierra, porque ellos tenían el testimonio, las profecías que anuncian al Mesías como el Salvador, y ellos debían de responder al llamado. Ellos tenían que haber separado con especial cuidado, estar atentos. En el capítulo 12 de Lucas mismo, el Señor les dice: saben distinguir el clima, si va a llover o no va a llover, y no saben ver quién está delante de ustedes. Eso es lo que Él les estaba diciendo. Dios quiere que la iglesia también dé fruto. Este mensaje también es para nosotros. ¿Por qué? No estoy diciendo, y con eso quiero tener mucho cuidado, que el Señor te va a desarraigar. Amén. Porque Él a lo que ha llamado, la buena obra que Él empezó, la Biblia dice que Él la va a perfeccionar. Pero lo que sí quiero enfatizar es que cuando una persona va a dar fruto, cuando una persona comienza a entender quién es Jesús, quién es su Dios, qué es lo que Él hizo por Él. ¿Por qué tengo que estar yo agradecido a Dios? ¿Por qué estoy en ese lugar? ¿Por qué usted está en ese lugar? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hizo Él por mí? Cuando uno comienza a entender, eso se llama arrepentimiento. Uno comienza a darse cuenta: Señor, qué equivocado que estaba. Y Él mismo lo que está haciendo con ellos es: cambien esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque ellos están mirando con juicio. Señor, y este. Pero qué bueno que hagan esas preguntas, ¿verdad? Porque esas preguntas permitían que ellos pudieran salir de ese sistema, de esa luz, de esa tea, de esa antorcha que alumbraba sus caminos. Ellos se guiaban y se dejaban y caminaban conforme a lo que ellos pensaban que deberían caminar. Y aquí la Biblia dice que el dueño de la higuera vino a buscar fruto de ella. Número 1, no envió a sus criados, vino Él mismo. ¿Cuántos saben que Él mismo va a venir por segunda vez? Y Él va a venir por frutos, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia dice en Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué es que tengo que enfatizar el arrepentimiento aquí? Porque todo está como miramos las cosas. Todo está de acuerdo a nuestra cosmovisión del Evangelio. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y en el verso 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz, ¿de dónde? De los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que echemos fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que demos fruto. ¿Y
¿Cuáles son los frutos valiosos para Dios? Las almas, la vida de la gente que necesita este evangelio en sus corazones. Hermanos, cuando nosotros tenemos el evangelio y miramos a una persona, ¿cómo la miramos? Con misericordia. ¿No es así acaso? Miramos a la gente tenemos que mirarla con misericordia. Si no miramos a la gente con misericordia, algo está pasando en nosotros. ¿Me dejo entender? Algo está pasando. O sea, ¿eso qué significa? Que realmente no estamos entendiendo. O el Señor tiene que seguir trabajando. Y ese es el pedido que Él hace. Por eso Él dice, Él respondiendo le dijo, Señor. Amén. Eso es un acto de misericordia, porque Él es el intercesor eterno. Amén, Cristo. Él le dice, Señor. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar evangelio. Ay, pastor, tú predicas lo mismo. Parece. Y realmente, sí, a veces predico lo mismo. Ay, pastor, cada rato lo mismo. Hasta que entendamos, hermano, este evangelio es precioso, es oro. Este evangelio vale oro. Trae respuesta a la vida de la gente. Es lo único que puede traer libertad a la gente, a nosotros mismos. Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa higuera? ¿Acaso no estaba dentro del plantío? ¿Acaso el dueño de la higuera que vino a buscar fruto, acaso se fue al terreno del vecino? Oye, déjame entrar un ratito, voy a ver cómo está mi planta, voy a ver cómo está mi higuera. O entró a su propio terreno. ¿A dónde entró él? A su propio terreno. Él entró a su propia casa. Él entró. ¿Cuántos saben que somos plantío de Jehová? ¿Y cómo creció esa higuera? Posiblemente igual que todas las demás que estaban ahí, pero no estaba dando fruto. Y el Señor mandó a cortarla. Ahora, la misericordia de la cual Él está clamando aquí, el Señor al Señor, Él no está diciendo, líbrala, Señor, sálvala. No. Permite vamos a abonarla otra vez. Vamos a darle otra vez la esencia. Otra vez el evangelio, hasta que entienda. Porque no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Estamos aquí para dar frutos del reino. No tengo que orar para que el manzano me dé manzanas, ni el naranjo me dé naranjas. Si tiene la esencia, si tiene la semilla, esa será su consecuencia. Y si no, algo está pasando. ¿Me dejo entender? Si no, algo está pasando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a cavar, abonar y nuevamente. Hasta que el hombre entienda. Sí, Cristo es el Señor. Sí, Cristo es el Señor. Sí, Él es el Rey. Sí, Él es el Rey. Él es el Salvador. Sí, Él es el Salvador. ¿Lo es? Sí, claro. Dios no quiere que tengamos conceptos religiosos, sino que entendamos verdaderamente que Él es el Señor, que Él es el Rey y que no hay nadie como Él, que Él anuló el acta, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y hermanos, ¿acaso no estamos agradecidos con esa obra? ¿Acaso no es un rescate lo que vino a hacer Cristo aquí en la tierra? Él vino a rescatar nuestras vidas, pero ahora nos ha comisionado a hacer lo mismo. Entonces, la nación judía falló en la respuesta de Dios de producir frutos espirituales, es decir, arrepentimiento. Sí, hubieron algunos que se arrepintieron, pero Jesús les está dando a la gente una oportunidad más para comenzar a caminar correctamente.
¿Qué significa esto? Pero pastor, yo camino correctamente. Yo no te juzgo. Amén. Yo no soy nadie para decirte absolutamente nada. Mi misión es darte evangelio. Pero yo hago todo lo que la Biblia dice que tengo que hacer. Amén. Pero igual te voy a predicar lo mismo. Hasta que el hombre entienda. Porque si no da fruto, hay que seguir abonando. Algo está pasando. ¿Me dejo entender? Estábamos orando en la mañana. Y yo sé, oramos por el local, oramos por el futuro que Dios tiene en la iglesia. Pero hermanos, tenemos que orar por la gente que está haciendo misiones. Yo comencé a orar por los ministros. ¿Y quiénes son los ministros? Son servidores, todos aquellos que están yendo a hacer el evangelio. Señor, oro por entendimiento para que puedas completar la obra en ellos, la obra que has empezado, porque ellos son los misioneros, los que están en el campo. No están en China, no están en Estados Unidos, no están en la sierra o en el centro del país. Están en las casas de nuestros hermanos dando evangelio. Están en las universidades dando evangelio. Tenemos que separar nuestro tiempo. Si no agendamos tener discípulos, no vamos a tener discípulos. Si no agendamos un tiempo para compartir, si no le pedimos a Dios, si no es parte de nuestra agenda, no existe. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí la higuera describe de una forma metafórica a Israel, pero también describe el comportamiento de cómo son los frutos naturales. Y Dios quiere que todos demos frutos. Dios desea que su iglesia dé fruto. Él va a venir por segunda vez, pero Él dejó un comando, es decir, un mandato, un mandamiento. Mateo 28, ¿verdad? Del 18 al 20. Nos dio la comisión de ir y predicar este evangelio, pero no solamente predicarlo, sino nos mandó a enseñar todas las cosas que Él ha hecho. El dueño de la higuera vino a buscar fruto de ella personalmente, y es lo mismo que Dios va a hacer. Así Cristo viene a este mundo. Primero vino a los de su pueblo, pero ahora va a venir por su iglesia, una iglesia gloriosa. Amén. ¿Quiere que les diga algo? El Dios de los cielos demanda y espera fruto de todos cuantos ocupan un lugar en esta viña. No, pastor, tú eres el pastor, tú tienes que ir. Yo también, tú también. No, pastor, no tengo tiempo. Saca tiempo. Ay, pastor, me está poniendo mucha carga. Es bueno que el joven lleve el yugo de su juventud. Pastor, no soy tan jovencito. No importa, igual, tú eres joven, el Señor. Amén. Dios nos está demandando. Cristo, como nuestro eterno intercesor, Él está dispuesto a seguir trabajando en nosotros. Mientras haya gente que entienda la comisión y el llamado, Dios va a obrar en la vida de cada creyente. ¿Cómo podemos conectarnos con el plan de Dios si no estamos conectados con su evangelio? Si estamos haciendo nuestras cosas, no vamos a estar conectados solamente. Yo no digo que lo nuestro no sea importante, es importante. Pero lo que Dios quiere es que nos conectemos con su plan. Y su plan es que el reino de Dios se expanda.